Cham Talks, podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos a Cham Talks, podcast para ouvir ciência. Eu sou a Joana Rodrigues e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Gleide Sulhão Barreto sobre processos de integração de portugueses no vice-reino do Peru no século XVII. Gleide Sulhão Barreto é investigadora integrada do Cham Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em portugueses e outras comunidades estrangeiras no Peru no século XVII. Bem-vinda, Gleide, e obrigada por aceitar o nosso convite. Que atrativos tinha o vice-reino do Peru para o português do século XVII? ¿Y en qué localidades se fixaron los portugueses? El principal factor que habría motivado a los portugueses a viajar al Virreinato del Perú fue sin duda la economía minera, que tuvo como principal foco de atracción la villa imperial de Potosí. Era pues el mayor centro productor de plata del Virreinato del Perú en ese entonces. Un segundo factor migratorio, vinculado sin duda al precedente, fue el comercio de esclavizados, cuyo asiento desde 1595 había quedado en manos de los portugueses. Aparte de estos dos factores, hay autores que mencionan un tercero, ¿no? Y está vinculado a la cuestión religiosa, y es que los portugueses habrían llegado al Virreinato del Perú huyendo supuestamente de la Inquisición española y portuguesa. Sin embargo, la documentación que nosotros hemos revisado sugiere que un buen número de los que se afincaron en las distintas ciudades del Virreinato del Perú no había judaizado, ¿no? Es decir, que eran cristianos nuevos sinceros, ¿no? O probablemente cristianos viejos. En cuanto al lugar donde se asentaron, definitivamente la ciudad de Lima, como capital del Virreinato del Perú, atrajo al mayor número de los lusos. Pero los portugueses habitaron también ciudades periféricas o corregimientos más pequeños del virreinato. Las pesquisas que nosotros hemos realizado en los distintos archivos regionales del Perú nos ha permitido situarlos no solo en la capital del virreinato, sino también en otros corregimientos o en otras ciudades como Piura, Trujillo, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, ¿no? Entre otras. Como se pode caracterizar o conjunto de portugueses estabelecidos no Peru neste período? Para além da pátria de origem, que traços tinham em comum? Los portugueses que se establecieron en el Virreinato del Perú conformaron un grupo heterogéneo, evidente pues en su diferenciación social, económica y cultural. En relación a su estatus social, pudimos encontrar en el caso de Lima un caballero del hábito de Cristo, dos familiares del Santo Oficio, y junto a ellos un pulpero de color pardo libre y una mujer que se identificó como criolla negra de Lisboa. Ahora, estas tres realidades, la de caballero, familiares del Santo Oficio y portugueses con rasgos étnicos africanos, aunque no fueron, ¿no?, representativos para el conjunto, ¿no?, para el conjunto de los lusos que se hallaron en Lima en el siglo XVII, muestra la diversidad social de los portugueses y la consideración que podrían esperar de los otros, ¿no?, especialmente de los criollos y de los peninsulares. En lo económico, participaron en muy diversas actividades, siendo las principales el comercio, la navegación y la actividad artesanal. Pero estas actividades económicas vemos que también variaron en función del lugar donde se asentaron, ¿no? Por ejemplo, en la villa de Cajamarca, situada en la zona norte de los Andes peruanos, hemos encontrado que la principal actividad que desarrollaron fue la crianza de ganado, antes que la actividad comercial propiamente dicha. Los inventarios de bienes, por otro lado, revelan que algunos, aunque muy pocos, conservaron entre sus bienes libros de variada temática, lo que sugiere que algunos de los portugueses sabían leer y escribir, pero en la mayoría de los casos estos pues indicaban que no firmaban las escrituras notariales porque no sabían leer ni escribir, es decir,
Hubo entre los portugueses inmigrantes los que podrían ser clasificados pues entre los alfabetos y aquellos que no lo eran. En general, los portugueses fueron bastante hábiles en el comercio, tuvieron facilidad para adaptarse a las condiciones del lugar donde se asentaron, se movían con facilidad de un sitio a otro, es decir, y como ya lo notaba la profesora Ventura, el principal rasgo que sobresale de los portugueses en la América española es su versatilidad. De que forma era vista a presença portuguesa no vice-reino do Peru pelas autoridades políticas e religiosas da época? Tanto la corona española como las autoridades virreinales en el Perú desarrollaron una política de aceptación y tolerancia con respecto a la presencia portuguesa. Y aunque tenían la categoría jurídica de extranjeros, los portugueses fueron aceptados e incluso legalizados, ¿no?, a través de las composiciones. Esta actitud de las autoridades responde quizás a que los lusos llevaron en general una vida decorosa, tanto en lo social como en lo económico. No hay registros de vandalismo o crímenes atribuidos a los portugueses que se habían asentado en territorio peruano. Solo en determinadas coyunturas se ejerció sobre ellos alguna medida de control, pero pienso que, no fue por factores internos, sino más bien externos, ¿no? Por ejemplo, tras el alzamiento de Portugal en 1640, se les mandó empadronar y se les quitó las armas que poseían, ¿no? Fueran estas ofensivas y defensivas, ¿no? Decía el bando de registro, ¿no? Es decir, que frente a este hecho político, los portugueses, antes aceptados como fieles vasallos, se convirtieron, ante la mirada de las autoridades, en sospechosos y desleales, ¿no? De otro lado, para el Tribunal del Santo Oficio, los portugueses eran sospechosos judaizantes, ¿no? Y en Lima sufrieron persecución, ¿no?, ya en el conocido proceso de la Gran Complicidad. Aunque hay autores que sostienen que hubo motivaciones económicas en el desarrollo de estas persecuciones, ¿no?, y que la Inquisición habría actuado como agente del consulado y de los comerciantes limeños, ¿no? De hecho, los portugueses perseguidos eran mercaderes de grueso caudal y sufrieron la confiscación de sus bienes. Que tipo de dificuldades poderiam os portugueses do século XVII ter de enfrentar no seu processo de integração na sociedade peruana da época? Pienso que debido a su versatilidad y a su creatividad, los portugueses tuvieron pocas dificultades para integrarse en la tierra de adopción. Es más, un rasgo característico de este colectivo fue su facilidad para integrarse y fueron muy bien aceptados por la sociedad. Su dedicación al trabajo en diferentes campos y rubros económicos les hicieron ganar muy buena reputación. Algunos contrajeron matrimonio con criollas españolas, otros accedieron a la propiedad de la tierra. Hubo los que se integraron en cofradías, los que se mandaron enterrar dentro de las iglesias de las órdenes. Es decir, que a pesar de su categoría jurídica de extranjeros, los portugueses actuaron o se comportaron como vecinos en la ciudad donde se afincaron y fueron aceptados plenamente en las actividades que desarrollaron. La práctica social contradecía muchas veces las normas legales, ¿no? Por ejemplo, la norma establecía que los extranjeros no debían pasar a las Indias de Castilla, y en América hemos podido ver la presencia de un buen número de portugueses. También se decía que no tenían que ocupar cargos públicos, y en la práctica sabemos, por ejemplo, que el general Francisco Barreto ocupó el cargo de general de la Armada del Puerto del Callao durante la gestión del virrey príncipe de Esquilache. Otro asunto que se prohibía a los extranjeros era que no debían servir oficios marinos. Sin embargo, hemos encontrado en la documentación que revisamos pilotos, maestres, marineros lusos al servicio de la monarquía española. Es decir, más allá de las normas restrictivas y prohibiciones legales, los portugueses supieron integrarse con facilidad y fueron aceptados por la sociedad.
Qual era a importância das confrarias e irmandades religiosas para a integração de estrangeiros no contexto sociocultural peruano? Las cofradías aseguraban a los cofrades sepultura propia y digna, además del sufragio por el alma del difunto, cuestión muy valorada en el siglo XVII, donde todos los cristianos aspiraban a la salvación del alma. Algunos de los portugueses que testaron en Lima, o en Cajamarca, o en Piura, o en Trujillo, ¿no? Los casos que hemos estudiado, pedían la presencia en su entierro de los estandartes de las cofradías a las que pertenecían o a las que habían favorecido con alguna limosna. Se entiende pues que los hermanos cofrades acompañaban el entierro e iban rezando, ¿no? hasta el fin del cortejo fúnebre. Me gustaría señalar que no hubo en Lima ni en otra ciudad del Virreinato del Perú cofradías exclusivas para los portugueses, o sea, ni siquiera la cofradía de San Antonio cumplió ese papel, ¿no? Ese papel de que podía, ese papel que sí tuvo, ¿no? En Sevilla o en Madrid, ¿no? Que aglutinaba a los portugueses y que tenía cierto carácter nacional, ¿no? En cambio, en el Virreinato del Perú, los portugueses no formaron un grupo corporativo, es decir, no necesariamente todos los portugueses se integraron en la cofradía de San Antonio, ¿no? Los portugueses se integran en varias cofradías, ¿no? Y por otro lado, el ingreso a las cofradías de españoles, ya sea por elección o por vinculación con determinado gremio, se entiende también para el caso de los lusos como una forma de integración, ¿no? Que habría alcanzado en realidad a un grupo pequeño de los portugueses peruanos. Es decir, no todos los portugueses que nosotros hemos podido identificar, o en Lima, o en Piura, o en Trujillo, o en Cajamarca, no todos se integraron en las cofradías, ¿no? Fue un privilegio de muy pocos en realidad. Será que é possível afirmar que os portugueses formavam um grupo social coeso, facilmente distinguível da restante sociedade peruana da época? Los portugueses asentados en el Virreinato del Perú no formaron un grupo corporativo ni una nación. Ellos se integraron en la llamada República de Españoles y fueron percibidos por la población nativa, es decir, por los indígenas, como españoles. De hecho, en Lima, los portugueses acudían a rezar a las mismas iglesias de las órdenes o iglesias parroquiales a las que acudían también los españoles. Se integraban en cofradías de españoles y se hacían curar en el hospital de españoles, ¿no? En Lima era el Hospital Real de San Andrés. Pero hacían negocios con todo tipo de gente. Ahora, al analizar las zonas de residencia de los portugueses, se observa que ocuparon barrios y parroquias diferentes, ¿no? Que convivieron con gente de distinta naturaleza y origen étnico. Es decir, que no hubo barrios exclusivos para portugueses, ¿no? Estos más bien se integran, ¿no? En el conjunto de la sociedad y tuvieron por vecinos a españoles, a otros extranjeros, a indios, mestizos, mulatos, negras, pardas, criollas, ¿no? Y la naturaleza de sus vínculos con esta gente fue también variada, ¿no? Diversa. Pero esta diversidad de vínculos no impidió que los portugueses establecieran también relaciones de confianza con otros portugueses o con otros paisanos suyos, ¿no? Especialmente en el nombramiento de albaceas o para sacar adelante algún negocio, ¿no? Y creemos que esto se explica pues por la confianza, ¿no? Que se tenía con el coterráneo. Qual era a relação dos portugueses com a sua pátria de origem? De que forma mantinham viva a memória das suas origens? Los testamentos que hemos estudiado para el caso de Lima revelan que al menos la cuarta parte de los casos conocidos, sobre todo entre los solteros y los casados que habían dejado su familia nuclear en Portugal, nombró herederos en la tierra de origen. Pero la mayoría no sabía si los herederos que nombraban, ya fueran padres, hermanos, hijos o el cónyuge,
pues no sabían si estaban vivos o muertos, ¿no? Debido a que había transcurrido mucho tiempo desde que dejaron la tierra natal, ¿no? También se nota pues que no hubo comunicación frecuente entre los portugueses inmigrantes y los familiares que quedaron en Portugal, ¿no? Sin embargo, procuraron los portugueses afincados en el Virreinato del Perú que la familia originaria pudiera disfrutar de los bienes labrados en las Indias de Castilla, ¿no? Por eso los nombran o se acuerdan de ellos, ¿no? Al momento de testar. Y destinaron también mandas de limosnas a cofradías, ermitas u hospitales en Portugal, ¿no? Uno de los más mencionados en los testamentos es el Hospital de la Misericordia, ¿no? Hubo en determinados casos manifestación de cierto afecto, pues los portugueses causantes, ¿no? Precisaban que era para la iglesia, ¿no? Donde habían sido bautizados o para la cofradía a la que habían pertenecido mientras vivían en Portugal, ¿no? De otros portugueses, aunque en realidad fueron pocos los casos que hemos encontrado, sabemos que conservaron entre sus bienes alguna imagen de San Antonio, ¿no? Libros en lengua portuguesa o sobre temática relacionada con la historia de Portugal. Pensamos que esta es también una forma de estar unidos, ¿no? Con la tierra de origen. É possível identificar um legado deixado pelos portugueses no Peru do século XVII? Pienso que los portugueses han contribuido de manera discreta pero decisiva en la formación de las sociedades hispanoamericanas. Muchas familias de origen portugués que se fundaron en el antiguo Virreinato del Perú, con el tiempo dejaron de ser pensadas y tratadas como tales y pasaron a conformar la sociedad criolla y mestiza que caracteriza al Perú actual. Podemos decir también que los portugueses tuvieron una participación activa y solidaria en la tierra que los acogió. Ayudaron a sostener colegios, conventos, hospitales, iglesias. Todo ello gracias a las mandas de limosnas y dotes generosas que destinaron para este fin. De hecho, muchos portugueses que testaron en Lima nombraron por heredera a su alma, lo cual sugiere pues que sus dineros se quedaron en el Perú. Podemos pensar también en algunas individualidades como Enrique Garcés, descubridor del mercurio en 1587, Alonso de las Nieves, maestro de albañilería, que contribuyó con la reconstrucción de la ciudad de Trujillo después del terremoto de 1619, el licenciado Manuel Correa, clérigo secular y mercader de grueso trato, que ayudó a sostener varias instituciones limeñas en las primeras décadas del siglo XVII. Francisco Barreto, que fue general de la Armada en el puerto del Callao, y muchos otros nombres de portugueses destacados en muchos ámbitos que se dedicaron a trabajar con tesón, a emprender negocios y progresar. Y de esta manera contribuyeron al desarrollo económico de las regiones que habitaban. Muito obrigada, Gleidy. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão da notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez, falamos com Gleidy Surão Barreto, investigadora integrada do CHAM. Gleidy Surão Barreto é doutorada em História pela Universidade Complutense de Madrid. Marcou presença em diversas conferências e encontros académicos internacionais e é autora de 2 livros sobre portugueses e estrangeiros em Lima nos séculos XVI e XVII. Gleidy Surão Barreto tem vindo a especializar-se no estudo dos portugueses no Peru do século XVII, com base na análise de documentos notariais. Debruçou-se ainda sobre a presença de outras comunidades estrangeiras no vice-reino do Peru e estudou as dinâmicas sociais da capital, Lima. É atualmente investigadora integrada do CHAM, onde integra o grupo de Arte, História e Património. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, podcast para ouvir ciência.